Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un video. Este es el tercer video de la serie de mecánicas básicas y jugabilidad de Diablo 4. Para el día de hoy quiero explicarles y mostrarles lo que es el orfebre o el joyero, o bueno, en este caso la. Y lo primero, como ya saben, marcamos dónde está nuestra joyera o nuestro orfebre, bueno, con el clic derecho para que nos muestre la ruta. Recuerden que todos los mercaderes, herreros, orfebres, etcétera, se encuentran ubicados en las ciudades generalmente, ¿vale? Entre más grande la ciudad, pues vas a encontrar todo este tipo de servicios. Vamos aquí, a siguiendo la flechita, y nos encontramos directamente con eh, Kratia, ¿no? Que es el orfebre, la orfebre del pueblo. Y funciona de la misma manera un poco que el herrero. Se abre al lado derecho nuestro inventario, al lado izquierdo los servicios que tiene para ofrecernos. Entonces, en la primera ventana vamos a tener la creación de gemas. ¿Qué es la creación de gemas? Y cuando nosotros estamos matando monstruos, haciendo mazmorras, etcétera, etcétera, podemos encontrar diferentes gemas o materiales pequeñitos de gemas que son las gemitas más rústicas, como fragmentos, que son estas que ustedes ven acá que estoy señalando. Vamos a enfocar la mirada, por ejemplo, en esta esmeralda rústica. Es una gema verde y lo que hace es esta gemita se puede engarzar, es decir, se puede poner en un objeto que tenga una ranura que diga engarce vacío, como esta arma que tengo acá, o en algún objeto del inventario. Actualmente solo tengo este objeto con un engarce vacío, entonces por eso puse el ejemplo con esa arma. Pero puede ser con cualquier otro objeto como las botas, los pantalones, los brazales, etc. Volvamos al punto. Esta gemita, ¿qué da o qué beneficios nos da si lo engarzamos en un objeto del inventario? De la armadura. Nos da en este caso 6% de daño de golpe crítico a los enemigos vulnerables si se lo insertamos a un arma. Si a una armadura, 19 de espinas, que es un reflejo de daño. Y si lo engarzamos en la joya, 11.5% de resistencia al veneno. ¿Vale? Recuerden que esto no se suman todas las estadísticas, sino es dependiendo de donde ustedes engarcen la joya. Pero entonces volvemos aquí al punto. ¿Qué es crear gemas entonces? Si se dan cuenta, esta es una esmeralda rústica y este mercader me da la posibilidad de hacer una esmeralda mellada. Si se dan cuenta, las estadísticas de esta joya son mucho más altas que la de la esmeralda rústica. En el arma ganamos un 7.5% de daño de golpe crítico, mientras que con la rústica un 6%. Entonces, hay que tener en cuenta que dependiendo del orfebre, ¿no? Nos va a brindar pues un tipo de joyas o mayores o en menor calidad. Y dependiendo de si tenemos los materiales, vamos a poder crearla o no. En este caso, cada una de estas joyas necesita 3 joyas rústicas para poder hacer una mellada. ¿Lista? ¿Listo? Entonces, solo tengo una actualmente de esta, entonces me faltan 2, por eso no la puedo hacer. Rubíes, tengo 5 aquí, estos rojitos, así que sí puedo hacer uno. ¿Por qué? Porque cuestan 3, no me alcanza para el segundo. Vamos a crear un rubí mellado, ¿vale? No puedo subir la cantidad ni bajarla, únicamente uno. Y vale 4500, porque recuerden, esta gente tiene que comer, si no se mueren de hambre. Entonces, creamos la gema mellada. Y después, esta, por ejemplo, la podemos engarzar en nuestra arma. Vamos a ver qué nos da. 15% de daño abrumador. Ok, la engarzamos y ahí se coloca. De esta manera podemos crear las joyas. Eso es lo que es la primera pestaña de creación de gemas, ¿vale? Segunda pestaña, desengarzar. Ok, creamos una joya, la engarzamos en nuestro objeto, pero supongamos que queremos poner otra joya, porque queremos probar otra configuración, etc. Lo que tenemos que hacer es simplemente darle aquí, desengarzar y si se dan cuenta, ya no está. Vamos a cerrar esto, abrir el inventario y tenemos la joyita aquí.
Ok, continuamos. Vamos con la tercera ventana, que es la ventana de objeto, ¿vale? De agregar engarce en el objeto. ¿Qué quiere decir eso? No es agregar una joya, es agregar un engarce. Así como esta arma tiene, por ejemplo, un engarce, yo puedo poner, por ejemplo, estos pantalones y agregarle uno. Así es como se vería el objeto mejorado con un engarce. ¿Qué pasa? Que necesitamos un material que se llama prisma disperso. Hasta el momento no tengo ninguno, entonces no podemos añadir el engarce. Aparte es bastante costoso. Esto solamente dice, es un prisma misterioso que se encuentra con mayor frecuencia en cuerpos muy grandes, como los de los jefes del mundo. Ya próximamente vamos a ver un video también sobre los jefes del mundo y cómo poder encontrarlos o vencerlos y de qué trata todo esto, ¿vale? Raros y atesorados por sus antiguos dueños, estos primas se suelen custodiar con celo. Son muy valiosos. Estos objetos son muy valiosos. No son para nada fáciles de encontrar. Listo, eso sería lo que es agregar engarces. Y por otro lado, podemos mejorar joyas. Aquí voy a hacer una salvedad en lo siguiente. Las joyas no son las gemas. Tengan cuidado de no confundirlas, ¿vale? Una cosa son las gemas, otra cosa son las joyas. De hecho, acá se resaltan las joyas. Las joyas son lo que son anillos y amuleto, ¿vale? Entonces en amuleto podemos, por ejemplo, ponerlo aquí. Y si se dan cuenta, tiene la misma mecánica que la herrería en la mejora de objetos. Como es un amuleto raro, me da la posibilidad de subir 3 niveles de mejora. En este caso, aumentando las estadísticas que tiene, como la resistencia de todos los elementos, reducción de daño de enemigos lejanos, etc. Si ponemos un de rareza mágica, simplemente nos va a dar 2. Y si ponemos uno común, que no tengo en este caso, pues nos va a dar ¿cuánto? 1. Y si es legendario, ¿cuánto? 4. Es decir, común 1, mágico 12, 2 niveles de mejora, raro 3 y legendario 4. Y esos son todos los servicios que tiene el orfebre para ofrecernos en la ciudad, ¿vale? Recuerden, esto pues está sujeto a cambios, puede que el juego actualice y adquieran nuevos servicios los joyeros, etcétera, pero hasta el momento pues son estos. Espero, chicos, que hayan quedado resueltas todas las dudas referente a cómo usar los servicios del orfebre y cómo mejorar nuestros accesorios o nuestras armas con la añadidura de gemas más poderosas. Recuerden que soy Don Pipelo. Si te gustó este video, por favor dale like, que me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido, me motiva mucho. Y si estás interesado en conocer un poco más tutoriales de este estilo, por favor dale a suscribirte. Y no siendo más, mis amigos, un abrazo y hasta luego.